Buenas tardes. En esta oportunidad les presentaremos el análisis crítico del artículo Predictores de una muerte prematura en pacientes diagnosticados con cáncer de colon en un estudio de casos y controles en Reino Unido. Esta presentación está a cargo de María Alejandra Ucros, Carolina Congote y quien les habla Natalia Ávila. La agenda de la presentación es Generalidades, desarrollo del artículo, análisis crítico. El artículo fue publicado en la revista BMJ en el 2019. Los autores son Conan Donnelly con un índice de H de 11, Nigel Hart con un índice de H de 8 y Alan McCrory con un índice de H de 11. Este sistema es utilizado para medir la calidad profesional de científicos en función de la cantidad de citas que han recibido en sus artículos. El objetivo general es identificar factores de riesgo asociados con la muerte dentro de los 3 meses siguientes al diagnóstico en pacientes con cáncer de colon entre los años 2005 y 2010 en Reino Unido. La significancia clínica del estudio se basa en el problema, que son las tasas de supervivencia a 5 años para el cáncer de colon en el Reino Unido, que siguen siendo menores comparados con los de otros países socioeconómicamente similares. Factores de riesgo como el retraso en el diagnóstico, coexistencia de otras enfermedades y limitada disponibilidad de investigación y tratamientos de alta calidad. Vacíos del conocimiento, no se había investigado adecuadamente la relación entre los factores de riesgo y la supervivencia en los primeros meses después del diagnóstico de cáncer de colon y el impacto que es identificar y tener en cuenta las características específicas de los pacientes que murieron dentro de los 3 meses siguientes por el diagnóstico para mejorar la supervivencia. La metodología es un estudio de casos y controles retrospectivo. La población son pacientes diagnosticados con cáncer primario de colon entre enero del 2005 y diciembre del 2010 en Irlanda del Norte, identificados a través del registro de cáncer de Irlanda del Norte. Los casos son pacientes con supervivencia observada menor a 90 días después de la fecha de diagnóstico. Los controles, pacientes con supervivencia observada entre 6 meses y 3 años después de la fecha de diagnóstico. Los controles se organizaron utilizando emparejamiento individual del vecino más cercano a los casos por edad, sexo y año. En ambos grupos se excluyeron los pacientes con cáncer incidental. Se recopiló la información sobre el tratamiento, el cual fue el primer tipo de tratamiento, cuál es la intención, resección quirúrgica, radioterapia, quimioterapia y muerte. Para el análisis estadístico se usó Stata y los datos faltantes se clasificaron como desconocidos y se incluyeron en el Los análisis. resultados del estudio univariado. Los casados que viven con alguien tienen menor chance de una muerte prematura. Se analiza así. Dado el OR de 1, las personas casadas tienen una vez más chance de morir de manera prematura dada la presencia de cáncer de colon. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el 1 es un valor nulo para el OR, es decir, no es un factor ni protector ni de asociación para morir temprano por cáncer de colon. Esto mismo pasó en el estudio que se tomó del alojamiento y el estado civil como una relación de multicolinealidad. Nuevamente, el valor fue 1, nulo para el OR, es decir, ni protector ni de asociación. Pero en esta categoría se debe mencionar que el porcentaje de casos con cáncer de colon es igual viviendo con una persona o viviendo solo. Por otro lado, las personas en el quintil 5 y 4 de desfavorecimiento tienen más chance de tener una muerte prematura en comparación a los quintiles menos desfavorecidos. La obesidad no se asoció con la muerte prematura y la demencia fue la única comorbilidad dentro del índice de Charlson que se asoció con muerte temprana, con un OR de 1.85, mientras que el linfoma tenía un OR de 2. Las condiciones preexistentes psiquiátricas en los casos eran 1% tenía esquizofrenia, 1% tenía trastorno de aprendizaje y 13% tenían ansiedad o depresión. Ninguno de estos se asocia significativamente con una muerte prematura, pero las personas con trastornos como la ansiedad, la depresión o la esquizofrenia tienen 3.5 veces más chance de tener una muerte prematura dado el diagnóstico de cáncer de colon. Se compararon los estadios de Duke y se encontró que los estadios A, D y los desconocidos se asocian con una muerte prematura. Sin embargo, se habla de que los pacientes con historia familiar de cáncer colorectal tienen menos probabilidad de una muerte prematura comparado con los que no tienen una historia familiar, pues el OR de los que sí es de 0.64, por lo tanto, presenta un factor protector. Tanto en el quintil 5 como en el quintil 4 hay una asociación positiva a una muerte prematura dado el diagnóstico de cáncer del colon. Las mujeres de ambos quintiles tienen más chance de una muerte prematura, es decir, tienen una asociación más fuerte y el pertenecer a estos quintiles y ser mayores de 78 años se asocia a una muerte prematura. También estar bajo de peso, o sea, tener un índice de masa corporal menor a 18.5, entre 1 y 3 años antes del diagnóstico se asoció con la muerte prematura. Ser mujer independiente del Estado se asocia también con muerte prematura y tener una histología inespecífica o en un DUC-D se asocia positivamente con una muerte prematura. Ahora hablaremos de que con el objetivo específico de abordar al paciente mejorando su supervivencia, el estudio investigó pacientes que murieron posterior a los 3 meses del diagnóstico de cáncer de colon por medio de análisis univariados y multivariados. Entonces, de los resultados, la asociación de deprivación se asoció a una muerte temprana solamente en las mujeres. Los estadios mediadores con estado funcional más bajo incluyen el tabaquismo, la poca adherencia al tratamiento debido a creencias fatalistas sobre el cáncer o falta de acceso al servicio de salud. Los datos faltantes sobre el estilo de vida como el tabaquismo y el consumo de alcohol también se asociaron a una muerte temprana.
Se planteó la hipótesis de que los pacientes con un comportamiento de búsqueda de la salud más regular o más conforme tendrán mejores resultados que aquellos sin él. Por lo tanto, se encontró una asociación inversamente proporcional entre la muerte temprana y la administración de la vacuna de la influenza. Ahora, la muestra del estudio se generó a partir de un sistema de registro de cáncer de alta calidad, con relativamente pocos casos identificados únicamente por certificado de defunción, con pleno acceso a los registros de medicina general y a los registros clínicos de los hospitales. Entonces, el diseño del estudio proporciona una metodología eficiente de recopilación de datos y permite el desarrollo de un grupo de control que se emparejó en características importantes pero no modificables. Finalmente, en el estudio se encontraron varias características que discriminaban entre los casos y los controles, lo que sugiere que los pacientes que mueren dentro de los primeros 3 meses de diagnóstico son una cohorte específica de pacientes que requiere atención. Entre las principales limitaciones del estudio encontramos que no se puede investigar la interacción entre edad, sexo y año de diagnóstico. Por otro lado, los datos obtenidos para el estudio son anteriores a la introducción del Programa Nacional de Cáncer de Intestino en esta región del Reino Unido, lo que afectaría la aplicabilidad de los resultados, y adicionalmente una alta cantidad de missings que parece ser una de las características que definen a este grupo de pacientes. En cuanto a las conclusiones, las principales conclusiones del estudio se basan en el que se identificaron grupos que requieren atención especial en contexto de enfermedad, como lo son las personas solteras que vivan solos, así como personas mayores de 78 años en zonas rurales. Por lo que es necesario realizar estudios enfocados en estas poblaciones para proponer nuevas estrategias que mejoren la supervivencia de los mismos. Adicionalmente, se sugiere hacer más estudios enfocados en la información faltante, pero con un rango de tiempo más largo y amplio. Al momento de hablar de la validez del estudio, destacamos de la validez interna el uso de criterios de inclusión y exclusión, así como las notas de atención primaria y secundaria, y en la validez externa se resalta el hecho de que se utilizaron herramientas que extrapolan diferentes estudios como lo son el principio de Arrus y la selección aclaratoria de prevalencia de sexo. De los criterios de Bradford-Hill encontramos que se cumplen la consistencia, puesto que diferentes estudios en Reino Unido, realizados anteriormente, han mostrado resultados similares a los de Donnelly. Adicionalmente se encontró un mayor chance de muerte prematura si el paciente era soltero, viudo, o si su estado marital era desconocido, lo que cumple con el criterio de fuerza de asociación. Y la coherencia, puesto que los resultados del estudio no contextualizan la historia biológica de la enfermedad, ni la información o lo que se ha dicho de esta. De los sesgos destacamos el sesgo de selección y de recuerdo, el de selección porque la selección se hizo a partir de bases de datos preexistentes, además a partir de que la información mostrada en el NICR se basa en historias clínicas de cada paciente, cuyo diagnóstico se realizó a partir de diferentes médicos, y el sesgo del recuerdo, dado que al tratarse de un estudio retrospectivo, los pacientes podrían no recordar diferentes características de la enfermedad y variables del estudio, sobre todo en este caso en el que los pacientes fueron sacados de una base de datos. Finalmente, en cuanto a las críticas, destacamos el hecho de que faltan muchos datos acerca del alojamiento y el estado sentimental de algunos participantes y el hecho de que los controles eran pacientes con una supervivencia mayor a 6 meses, pero menor a 3 años, lo que todavía no termina de llenar el gap del por qué la supervivencia a 5 años en el Reino Unido es significativamente menor que en otros pertenecientes al Eurocare. Muchísimas gracias.